Muy buenas, queridos oyentes de Radio CEGEL, y bienvenido, le damos la bienvenida un día más a don Miguel Martín. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien. Hoy nos vas a hablar sobre el colesterol. Sí, eso es, sobre el colesterol. Un tema muy interesante. Vaya, sí. Y además está habiendo mucha controversia, porque hoy en día los niveles de colesterol, con el tiempo, la Organización Mundial de la Salud, pues si en un principio se consideraban normales unos niveles de colesterol de 240 miligramos por 100 decilitros, pues ahora han ido bajando paulatinamente y ahora el tope máximo de nivel de colesterol en sangre está en 200. Es decir, que oscila de 150, que es el mínimo, a 200, que es el máximo. Entonces, ahí se generó mucha controversia, que aún sigue, en el sentido de que hay personas que comentan que se ha bajado un poquito los niveles de colesterol de 240 a 200, pues porque hay intereses comerciales creados de por medio. Entonces, claro, la industria farmacéutica va a vender muchas más estatinas y muchos más y polipemiantes que son carillos, ¿no? Que son caros, y eso, aunque no repercute directamente en el bolsillo de las personas, repercute en el bolsillo del Estado, ¿no? Que somos todos los contribuyentes, y el bolsillo que se engorda es el de las empresas y comerciales farmacéuticas, ¿no? Así es. Y luego, pues hay personas que piensan que no, que hay unos estudios que están avalando esto y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la Comisión de Intersociedades para la Investigación de las Enfermedades del Corazón es el estamento más importante que investiga la relación de colesterol, corazón, cómo prevenir accidentes cerebrovasculares, etcétera, 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 de Estados Unidos. Pues nos da dos datos muy relevantes, ¿no? En primer lugar, si una persona que tenga el colesterol mal, que tenga, por ejemplo, en 220, aceptando los datos de la Organización Mundial de la Salud, que el límite está en 200, ¿no? Una persona que tenga en 220, si esa persona logra bajar un 10% del colesterol en sangre, es decir, si baja de 220 a 200, va a tener un 24% menos de riesgos de enfermedad coronaria prematura. Y si esa persona logra bajar, o el hipotético es una persona que tenga 240 de colesterol, que no es inusual, que es muy normal, 240, 260, pues por el ritmo de vida que llevamos de alimentación, pues es relativamente normal. Pues si esa persona que tiene 240 llega a bajar a 200, es decir, rebaja un 20% el colesterol, pues y si es varón, el riesgo de infarto de corazón disminuye un 45%. Son datos muy relevantes, son datos, insisto, controvertidos, porque los estudios, pues tienes en todos los sentidos estudios, pero bueno, yo pienso que con lo que podemos quedarnos es que sí que es importante bajar el nivel de colesterol, que tiene su trascendencia y su repercusión en la salud, y que no solo ya estos dos estudios que he sacado a colación, sino que hay otros muchos estudios que efectivamente que nos están hablando de una menor incidencia tanto de accidentes cerebrovasculares como de problemas cardíacos, de angina, de infartos y de isquemias cardíacas, ¿no? Que eso se traduce, como siempre estamos hablando en qué se traduce la prevención, se traduce en calidad de vida y en llegar a mayor, pues unas condiciones óptimas para hacer una vida tanto autónoma como sana, ¿no? Como sin depender de medicinas y depender de otras personas. ¿Qué es el colesterol? Bueno, el colesterol es una grasa, ¿no? Se dice que hay tres principios en la alimentación y hay tres principios básicos nutricionales. Uno es la proteína, otro es el hidrato de carbono y otro son las grasas. Entonces, las grasas, pues es importante en la alimentación, porque las grasas en el cuerpo actúa como un tejido de reserva. Es una reserva energética. Entonces, nuestro metabolismo y nuestra forma de funcionar está diseñada, pues y es inamovible, como ya hemos comentado en anteriores programas, desde hace 10.000 años. Nuestra genética no ha variado desde hace 10.000 años. Entonces, antes
el hombre hace 10.000 años era un hombre que no era sedentario, sino que era nómada, que iba detrás de las presas para poder comer algo, o iba detrás de los grandes felinos para poder carroñear, ¿no?, algo de carne, y iba recogiendo los frutos que daban la temporada. Entonces se iba moviendo un poquito, ¿no?, en el entorno. ¿Eso qué le comportaba? Pues que el ser humano, cuando había alimento, comía, y tenía ese mecanismo de guardar esa energía que estaba metiendo cuando había época de bonanza para cuando hubiese época de penuria. Y esa forma de guardar esa energía es forma de grasa. Hay muchas grasas. Tenemos lo que siempre se dice, el colesterol malo, el colesterol bueno. Tenemos los triglicéridos también, que es otro tipo de grasa que tiene otra función en nuestro cuerpo. Pero en definitiva, el colesterol es una grasa. Y el colesterol, pues realmente es una grasa que es muy necesaria. Aunque ahora me meta mucho con el colesterol y en medios de comunicación, pues se ha puesto al colesterol como una mala bestia, pero el colesterol es necesario para la vida. Sin colesterol no podemos vivir. ¿Por qué? Pues porque es importante en la formación de las hormonas. Por ejemplo, cuando una niña se hace mujer, cuando desarrolla, cuando empiezan los depósitos de grasa en la zona del pubis, en el pecho, en las mamas, en las caderas, pues también empieza a desarrollar una serie de hormonas que son colesterol dependientes, es decir, que su formación está en su composición está el colesterol, y si no tuviésemos un nivel mínimo aceptable de colesterol en sangre, pues posiblemente esa niña no desarrollaría, no sería mujer, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Luego también el colesterol es muy importante porque nuestra vesícula biliar suelta unos fermentos digestivos que ayudan a descomponer la grasa, y parte de esos fermentos digestivos están compuestos por colesterol, y ese colesterol ayuda en la absorción de unos nutrientes a nivel intestinal, pues que son imprescindibles para la salud. Y si no tuviésemos ese colesterol en la vesícula biliar y que tiene esa función digestiva en los fermentos biliares, pues no habría mucho problema a la hora del desarrollo, ¿no? ¿Por qué es importante también el colesterol? El colesterol es importante porque interviene en el sistema nervioso central. Es decir, el colesterol está en los receptores de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Las neuronas, que son las células del cerebro, se comunican entre sí por unas moléculas químicas, unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Parte de esos neurotransmisores en su composición llevan colesterol, pero no solo es eso, sino que en el receptor de la neurona a la cual llegan estas moléculas químicas para comunicar y transmitir la información, también parte de esa estructura tiene colesterol. Entonces, si por ejemplo no tuviésemos colesterol, no habría un normal funcionamiento del sistema nervioso central. De hecho, cuando las mamás cogen la depresión después de dar a luz, ahí es muy frecuente que entra en una fase depresiva, que no es muy duradera, no es muy intensa, pero sí es una fase depresiva. Se está achacando a una depleción de colesterol en sangre. ¿Por qué? Porque parte de ese colesterol ha pasado al bebé, porque es importante para el desarrollo de la grasa del bebé. Parte se va también en la hemorragia que hay cuando la mamá da luz. Y entonces están en una situación que igual tienes un colesterol por debajo de 150 miligramos, que es lo mínimo. Y puede influir esto en esa pequeña depresión posparto que es relativamente normal, ¿no? Y luego otro elemento importante que tiene colesterol y que interviene en su formación del colesterol es la vitamina D. Que la vitamina D es fundamental para el metabolismo del hueso. Es decir, es fundamental para que el calcio llegue al hueso y que ese calcio forme estructuralmente el hueso y le dé dureza, y no tengamos osteoporosis, y no tengamos osteopenia, y no tengamos artrosis. La vitamina D es fundamental. Que la vitamina D nuestro cuerpo la produce con una exposición solar. Y hablaremos otro programa sobre la importancia de la vitamina D, la importancia del sol y los peligros del sol, pero uno de los grandes beneficios del sol es que aumenta la producción de vitamina D, y esa vitamina D en la estructura del hueso es fundamental. Claro, pues la formación de la vitamina D, los pasos previos, es determinante el colesterol. Que si por ejemplo nosotros no tenemos un nivel mínimo de colesterol en sangre, por mucho que nos expongamos al sol, no se va a formar vitamina D, con lo cual estaríamos quemándonos la piel tontamente y no tendríamos el beneficio de la vitamina B. ¿Qué nos lleva a esto que estoy desarrollando, ¿no? Esas necesidades, pues nos lleva a que nuestro cuerpo
ha desarrollado un mecanismo de producción de colesterol, porque ya vemos que no nos puede faltar en un momento dado colesterol. El colesterol, bien es cierto, como vamos a ver, que viene por la alimentación. Pero si en un momento dado hubiese una penuria alimentaria en la cual no tenemos posibilidades de hacer una ingesta con grasa y grasa rica en colesterol, pues entonces nuestro cuerpo ha desarrollado unos mecanismos de producción endógena de colesterol para salvar de una hipotética situación de carestía de colesterol, porque, insisto, es necesario para el desarrollo de la vida y para el mantenimiento de la vida. ¿Dónde tenemos también colesterol? Que no lo he dicho, en la estructura de la membrana de las células. Es decir, actúa como un ladrillo que forma una pared. Si no hay colesterol, las células no tendrían la funcionalidad que tienen ni la estructura que tienen. Es decir, no habría vida si no hubiese colesterol. Entonces, en definitiva, que el colesterol es importante. El colesterol, tenemos unos mecanismos de producción en nuestro hígado, es donde se produce el colesterol, para que no haya una carencia, y el colesterol lo metemos por vía alimentaria. En nuestra alimentación, pues también, para que no haya esa carencia, tenemos fuentes ricas en colesterol. ¿Cuál es entonces el problema? El gran problema es que estamos comiendo más, que estamos metiendo más colesterol de la cuenta. Entonces, dentro de las causas del aumento de colesterol, pues mira, tenemos en primer lugar que haya un error genético. Ya hemos dicho que lo produce el hígado, y entonces, claro, como todo, puede haber una alteración de fábrica en una determinada persona que produce más colesterol de la cuenta. Bueno, ahí está. Se llama una hipercolesterolemia familiar, que es una situación patológica, sí. Que se da, sí. Pero que se da tanto como creemos que se da, no. Porque muchas veces achacamos al cajón desastre, decir, esto es familiar, esto mi padre tenía colesterol, mi abuela tenía colesterol, entonces yo he heredado el colesterol. No, eso es un error. Igual una hipercolesterolemia como alteración genética la tiene un 1 de cada 1000 personas que tienen colesterol. Claro, es un cajón desastre, es una justificación para muchas personas que realmente saben de dónde le viene ese colesterol, que es de la manduca excesiva, de abusar de la alimentación, y dice, no, yo, esto como mi familia lo tiene, yo también lo tengo. Más probable es que esa persona haya heredado, claro que ha heredado, pero ha heredado unos hábitos erróneos de alimentación. Claro, si la abuela mete un tocino de 1/3 en el cocido, y eso se considera normal, la madre va a acabar metiendo en el cocido 1/3 de tocino, y eso se considera normal, y nosotros reproducimos los patrones que vemos en la familia, que es nuestra referencia. Entonces nosotros, cuando seamos autónomos, haremos lo que hemos visto en casa que ha hecho la abuela, que ha hecho la madre, y acabaremos haciendo un cocido que es muy sano, pero metiendo 1/3 de tocino en el cocido, con lo cual, claro, vamos, la abuela tiene colesterol, la madre tiene colesterol, y tú acabas teniendo colesterol cuando eres autónomo. Pero eso, la culpa no es de que tú produzcas erróneamente un exceso de colesterol, tu metabolismo en el hígado. No, todo lo contrario, que estás metiendo erróneamente porque estás reproduciendo unos patrones erróneos familiares de una ingesta excesiva de colesterol. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Y muchas personas, incluso, ya te digo, que son conscientes, pero ellos, yo no sé qué chantaje a la conciencia se quieren hacer diciendo esas tonterías, pero que no les lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces eso como error genético, ¿no? Como una causa de, insisto, 1 de cada 1000. No sé exactamente la frecuencia ni la prevalencia, pero es pongo por poner una cifra muy baja, ¿no? Luego, el estrés. Vale, el estrés te puede producir colesterol. Sí, es cierto. Es cierto, porque cuando hay estrés aumentamos la producción de adrenalina, que es la hormona que nos defiende, es la hormona que nos produce un estado de alerta, y nuestro cuerpo empieza a producir grasa y colesterol, y aumenta el depósito de grasa y de colesterol en nuestro cuerpo, porque se supone que cuando tú tienes una adrenalina alta por el estrés, que vas a necesitar unos depósitos que quemar. Es decir, porque cuando tienes la adrenalina, se supone que tú vas a pelear, vas a luchar, vas a enfrentarte a una situación que para ti supone, pues, una situación, una relación con el medio difícil. Entonces, guarda para que lo quemes, para que lo utilices en ese extra, ¿no? Pero claro, muchas veces estamos en un estrés crónico, no debido a una amenaza real, y entonces eso, por cierto, esto es una de las causas de obesidad. El estrés aumenta, nos lleva a una obesidad por depósito de grasa, entre otras grasas el colesterol. Pero luego el mayor porcentaje de aumento de colesterol en nuestro cuerpo es la dieta, son los errores dietéticos, ¿no? Entonces, ¿cuál el problema? La pregunta a lo que tú me haces, ¿cuál es el problema? El colesterol en sí no es un problema, el colesterol es beneficioso. El exceso de colesterol es un problemón, pero gordo. ¿Por qué? Porque el colesterol tiene una función, actúa, voy a poner una analogía.
El colesterol actúa como, por ejemplo, en un agua rica en calcio o que tenga gran concentración de calcio con respecto a las tuberías. ¿Qué pasa con ese agua en una población que tiene mucho calcio? Pues el calcio se acaba depositando en las tuberías y cuando te quieres dar cuenta que eso está obturando, está cegando las tuberías, es cuando no te sale agua por el grifo. Dices, ahí va, ¿por qué no me sale agua, rayos? Pues porque ya se ha ido depositando en las tuberías el calcio y tú solo te deja pasar un hilillo de agua. Que vale, que igual pasa un hilillo de agua, pero no es suficiente para cocinar, no es suficiente para ducharte, no es suficiente para beber, ¿no? Pues entonces el colesterol en nuestras arterias actúa de la misma forma. El colesterol se va depositando en las arterias y va generando un engrosamiento de las arterias y va generando una pérdida de elasticidad de las arterias. Entonces, cuando nuestro cuerpo necesita más aporte de sangre en un momento dado, porque el corazón, vamos a correr, por ejemplo, nuestro corazón empieza a latir para llevar más sangre a los músculos, pero claro, el corazón es un músculo, con lo cual necesita también mayor aporte sanguíneo. Ese mayor aporte sanguíneo supone que necesitas dilatar las arterias para que pase más flujo de sangre, pero si resulta que esas arterias tienes cegadas y encima las tienes rígidas por un depósito de colesterol y de calcio, es decir, porque ese colesterol en exceso te va a generar una arteriosclerosis, no te va a llegar sangre suficientemente al corazón y vas a hacer una isquemia o un infarto de corazón. Y lo mismo, por ejemplo, ocurre pues cuando llega sangre al cerebro, llega un momento que vale, te está llegando sangre, pero cuando se va cegando las arterias que te llegan la sangre con los nutrientes, con las vitaminas, con los minerales, con el oxígeno al cerebro, cuando no te llega porque están cerradas, están cegadas y han perdido elasticidad, pues llega un momento que puedes generar una isquemia cerebral, es decir, que es un ataque cerebral, lo que se llama un ictus o una ACV, y es cuando las personas pierden el habla, cuando se paralizan medio cuerpo, cuando no pueden andar. Eso en gran medida es debido porque hay placas de arteriosclerosis, que es un depósito en las arterias de colesterol que luego posteriormente el calcio se ha depositado en ellas, ¿no? Eso es el problema realmente. El problema es el cegamiento de las arterias y todo lo que nos conlleva incluso, ya no hablo de problemas de corazón, problemas cerebrales, también de insuficiencia circulatoria. Cuando no te llega sangre a los pies, pues llega un momento que los tienes fríos y se pueden llegar a necrosar los pies. Es menos aparatoso que el tema del corazón y el cerebro porque son vitales, pero también es un problema que está ahí. Y eso es el problema de colesterol. ¿Cuáles son las consecuencias de las tener consecuencias, unos pues, niveles de colesterol? Lo que te estoy comentando, Paqui, es los infartos de corazón, las isquemias de corazón, las anginas de pecho, y cuando tienes un infarto de corazón, una angina de pecho, es que el problema te cambia la vida. Te cambia la vida porque ya no tienes la movilidad, no tienes la disponibilidad de tu cuerpo que a ti te gustaría tener. ¿Y qué te supone eso? Pues que igual antes de darte un infarto tú podías subir 20 escaleras sin sofocarte, y una vez que te da el infarto, cuando ya quieres subir 10 escaleras ya notas que el latido empieza a aumentar en tu pecho, que te empiezas a sofocar, que te da una apretura en el corazón, entonces ya te está limitando. Claro, en una persona de 80 años no lo nota, pero es que desgraciadamente cada vez está dando más problemas de corazón en personas más jóvenes. Y esto en una persona de 40 años que le dé un cebollazo al corazón, que los hay cada vez más, pues esto le limita totalmente su vida. Y otra consecuencia, cuando te da un accidente cerebrovascular, claro, es que cuando tú dices a tus pacientes, decir, ojo, con el colesterol. El problema del colesterol, Paqui, es que no te duele. Si doliese el colesterol ya verías cómo no tendría ni Dios colesterol. Pero como no duele, pues, bueno, ya va, tengo colesterol, sí, vale, ahí está, bien, vale, bien. Pero cuando te da un ataque cerebral, cuando te da un accidente cerebrovascular, que te quedas con una inmovilidad de pies o una inmovilidad de brazos, o quedas con una cojera, o no puedes hablar simplemente, o pierdes la visión de un ojo y luego no la recuperas por mucha rehabilitación que hagas, ¿qué? Ahí qué pasa, pero ya no es el problema contigo. El problema es que normalmente esto te da en personas, ya te digo, cada vez más jóvenes de 40, 50 años, que tienen personas a su cargo. Entonces, son personas que dependen de ese paciente que no ha tenido en cuenta que tiene el colesterol alto. Y claro, tiene sus niños y tiene su mujer y que quieren tener una persona hábil porque tiene que trabajar para mantener su familia, su prole, ¿no? Y claro, y ya no solo es eso, sino que si te quedas en una silla de ruedas es un marrón. Es un marrón para tus hijos y es un marrón para tu mujer. Entonces, o para tu marido, cuando es mujer, pero digo, como hay más frecuencia en varón.
Entonces yo quiero sensibilizar a la población de que, vale, que si a él le importa un pimiento que le dé un problema de corazón, un cebollazo cerebral, que sean conscientes que tiene una familia detrás, que van a quedar hechos un maula para su familia y que es una carga y está la vida como para tener más cargas, aparte de la crisis, aparte de las hipotecas, aparte de los bancos y la deficiencia en el trabajo, encima tener un problema con una silla de ruedas en casa porque tú no te has querido cuidar. Vale, que te dé porque tienes un problema genético, pero que sea porque a ti te han advertido, tú no te has querido cuidar, que has sido un bribón porque has comido indebidamente, aunque a ti te han advertido que eso no debes, eso tiene delito hoy en día, de verdad, Paqui. Porque hablamos de colesterol bueno y colesterol malo. Mira, eso es muy importante, porque tienes el colesterol malo, que el colesterol malo es son las grasas saturadas, y el colesterol bueno son las grasas poliinsaturadas. Entonces, el colesterol malo es el que se deposita en las arterias. El colesterol bueno es todo lo contrario. Mira, el colesterol bueno, imaginaros que es como un autobús que te coge el colesterol de las arterias y te lo lleva al hígado, te lo deposita en sitios que tienen que estar, o lo utiliza como productor de energía, te lo lleva a la musculatura. Ese es el colesterol bueno, ¿no? Entonces, cuanto mayor colesterol bueno tengamos, menos impacto va a tener el colesterol malo en nuestro cuerpo. Es más, el colesterol bueno, técnicamente evita la oxidación de las lipoproteínas del colesterol malo, técnicamente. ¿Qué significa esto? Que te desplaza el colesterol malo de las arterias. Para que nos entendamos todos. Técnicamente es otra historia, pero para que es un autobús que te va cogiendo colesterol malo de las arterias, te lo va depositando en el hígado y te lo va quemando. Ese es el colesterol bueno. Entonces, tan malo es tener el colesterol alto malo como el colesterol bueno bajo. Porque ya te digo que el colesterol bueno en un nivel alto, por encima de 60, 65, te actúa neutralizando el impacto en tu cuerpo del colesterol malo. Eso es el colesterol bueno y colesterol malo. ¿Cuáles son las cifras normales? 200. Lo normal tiene que oscilar el colesterol malo de 150 a 200. Insisto, aunque hay mucha controversia, normalmente no nos debemos de pasar de 200. Si está en 160, 170, 180, con eso tenemos suficiente. ¿Y cómo prevenir y controlar el exceso de colesterol? En primer lugar, dieta, bozalillo. Cuando hablamos de alimentación, bozalillo. Hay cosas que no puedes comer, hay cosas que son muy buenas y desgraciadamente lo bueno engorda o mata. Pues con el colesterol ocurre eso. ¿Qué lleva el colesterol? Las grasas saturadas de los animales. Cuanto mayor grasa saturada tomamos de animales, por ejemplo, el marrano aporta mucho, el cerdo aporta muchísima grasa saturada. Claro, hay cerdos y cerdos. Todo esto es otra cosa, Paqui, que por ejemplo el cerdo criado en las dehesas de Huelva, el cerdo de donde saca el jamón de jabugo, ese es una oliva con patas. Esa grasa, esa carne, con esa grasa, tiene más ácidos grasos poliinsaturados que grasos saturados. Claro, es un cerdo que está criado, come bellota, que está libre en la dehesa, que hace ejercicio. Pues rayos, es una grasa saturada, tiene muy poca cantidad y todo es grasa buena la que tiene. Pero en cambio el cerdo, hoy en día, el cerdo que comemos en los jamones que nos venden es un cerdo, o en las carnes, los lomos que nos venden, es un cerdo que está estabulado, es decir, está en 2 metros cuadrados, no se mueve y es un cerdo que como no se mueve no quema. Entonces se le están metiendo muchos piensos compuestos. ¿Para qué? Para que engorde. En vez de engordar en 9 meses, para que engorde en 3 meses, si es posible. ¿Para qué? Para sacarle un rendimiento ganadero a ese cerdo. Cuanto antes lo mates, antes comercializas su carne y antes vas a meter otro porcino para que vaya creciendo, ¿no? Entonces esto es a base de meterle dietas ricas en proteínas y dietas ricas en grasas también, con lo cual, entre que no mueves y no quemas, si te meten más dieta llena de grasa de lo normal, es una bomba de colesterol. La carne de cerdo hoy en día, bomba de colesterol. Por contra, tenemos, por ejemplo, la carne de pavo, la carne de pollo, que aunque los procesos de alimentación son muy parecidos al del cerdo, es decir, están estabulados en jaulas y se les mete mucha porquería para que crezcan rápido, pero en cambio el metabolismo del pollo, la carne blanca, es mucho más rápido y metaboliza mucho más rápido el colesterol. Tenemos unas carnes buenísimas como es la carne de conejo, la carne, aquí, y algunos se asustará, pero en el norte se come la carne de caballo. La carne de caballo, desde el momento que no se hace una cría intensiva para comercializar, pues tampoco se le estabula mucho, tampoco se le mete unos piensos demasiado compuestos, con lo cual son menos ricas en colesterol. Tenemos el conejo, el pavo, el pollo, esos son carnes buenas, carnes blancas que aun aportando colesterol aporta mucho menos que lo que puede aportar una ternera estabulada, un cerdo estabulado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me hayas preguntado?
¿Cómo prevenir y controlar el exceso? Otra cosa, el comer grasa buena, grasa poliinsaturada. ¿De dónde cogemos grasa poliinsaturada? Los omega 3 famosos de los pescados, el pescado azul. El pescado azul es una fuente enorme, para el que quiera meter proteína, es una fuente enorme de omega 3, de grasa buena, de HDL, y una fuente muy pobre de colesterol. ¿También de dónde? De las grasas vegetales, por ejemplo, de aceite de oliva, del aceite de girasol, de los aguacates, que es una fuente muy rica también de grasa buena. Ojo, cuando hablo grasas, aceites vegetales, mucho ojo con el aceite de palma, mucho ojo con el aceite de coco, porque tiene más colesterol que un marrano, más colesterol que el cerdo. ¿Por qué? Bueno, porque en su composición es así, porque el aceite de palma y el aceite de coco es muy rico en colesterol, y se da una paradoja. Fíjate, antes la bollería industrial pues se hacía con sebo, con manteca de cerdo, y por ley se prohibió hacer bollería industrial con manteca de cerdo porque, bueno, aportaba mucho colesterol. Una de las buenas iniciativas que ha tomado el Estado para prevenir los problemas que se nos ha venido encima, no se ha podido prevenir totalmente. Entonces prohíben. Oye, no queremos grasas animales, queremos solo grasas vegetales. Pero claro, ahora tienes una bollería industrial que tú coges, cuando lees la composición dices, ¿qué lleva? Lleva grasa vegetal, pero muchos de ellos no detallan que llevan grasa vegetal de palma y grasa vegetal de coco, que entonces estamos peor que cuando estamos tomando grasa un alimento industrial hecho, una bollería industrial hecha con manteca de cerdo, porque tiene más cantidad de colesterol. Mucho ojo, siempre mira la composición. En primer lugar, no abusar de la bollería industrial, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y segundo, si tú te quieres tomar una bollería industrial, pues mira, que no lleve en los ácidos grasos, que no ponga nada de coco ni de palma, porque es venenoso. Aparte de eso, que por ejemplo, en el sudeste asiático están destrozando el bosque primigenio que había para poner plantaciones inmensas de una palmera, que es la palmera para producir el aceite de palma. Y están destrozando el medio ambiente por hacer un monocultivo en ese sentido. ¿Por qué? Por este tipo de normativas que están saliendo en los países desarrollados y occidentales, que sí permiten, desgraciadamente, el aceite de palma, pero no permiten el aceite de marrano. ¿Las transaminasas tienen que ver con el colesterol? Bueno, tienen que ver en un sentido. Mira, porque el colesterol, cuando tienes un exceso de grasa en el cuerpo, entre otras cosas tienes colesterol, se deposita en el cuerpo, ¿no? Se deposita en las arterias, y un sitio donde se deposita el colesterol es en el hígado. Entonces se va depositando y hace como una faja, hace como una cobertura grasa del hígado. Entonces, ¿qué pasa? Como si a ti te ponen un corset, te cuesta respirar, estás más incómodo, no funcionas bien. Entonces, cuando tú encorsetas con una capa de 1 centímetro, 2 centímetros de grasa al pobre hígado, que tiene más de 500 funciones esenciales para la vida en nuestro cuerpo, cuando le metes ese corset, pues no funciona bien. Entonces, aumenta el nivel de transaminasas. ¿Qué te está indicando las transaminasas? Las transaminasas es una proteína que tienen las células del hígado. Normalmente, como todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo, tienes que las células se mueren, se destruyen, pero se regeneran. Entonces, las transaminasas es sinónimo de que hay unas células hepáticas que se están muriendo, pero por contrapunto se están regenerando. Entonces, es normal que haya un nivel determinado, menos de 30, menos de 35, un nivel determinado de transaminasas en la sangre, que nos están hablando de esta renovación. Pero ahí, amigo, cuando está aumentando el nivel de transaminasas significa que se están destruyendo más células hepáticas de la que es capaz de regenerar nuestro cuerpo. Entonces, claro, eso un día, otro día, una semana, un mes, un año, otro año, al final acabas que haces un hígado cirrótico. Haces un hígado que se está cicatrizando. Ya digo que tiene más de 500 funciones esenciales para el cuerpo. Entonces, claro, hay muchas causas que están aumentando, que provocan un aumento de transaminasas. Pero hablando de colesterol, sí que está en nuestra mano evitar ese aumento de transaminasas, que es sinónimo de destrucción de células hepáticas. Es decir, podemos evitar el exceso de grasa en nuestro cuerpo que encorseta, que se deposita en el hígado y que asfixia en su función al hígado. Y para ir terminando, don Miguel, ¿la famosa o el famoso Danacol es aconsejable para el colesterol? Sí, mira, el Danacol baja, no es que haga gran cosa, ¿no? Pero es como todo en la vida. Igual es conveniente el tomar un poco de algo bueno todos los días a tomar mucho de algo bueno
una vez al mes, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, hay estudios que algo hace, pero sí que el uso continuo, diario, de productos tipo Danacol sí que te puede bajar el colesterol. No es para echar cohetes, que nadie espere que tomando Danacol le va a bajar 20, 30 puntos el colesterol en un mes. Hay otras cosas, claro, yo aquí jamás en una radio pública, en una radio no puedes recomendar un medicamento porque puedes dar pie a que las personas se automediquen. Entonces es un arma de doble filo, porque todas las medicinas tienen un efecto terapéutico y tienen 15 efectos secundarios, 15 contraindicaciones, con lo cual mucho ojo, siempre con control médico. Pero sí me gustaría dar una pincelada a cosas que sí que pueden utilizar las personas, que son inocuas, que no va a dar un efecto secundario, como es la fitoterapia. Por ejemplo, ¿qué tenemos? El manrubio. El manrubio es una planta que aparece en las casas derruidas. Solo hay que ir dando un paseo de aquí al Bondón por los caminos tradicionales y en los cortijos derruidos. En sus ruinas se produce muchísimo manrubio, que lo conocen los viejos del lugar como hipocolesterolemiante. Es una planta que tomada en infusión baja el colesterol, y aparte del pequeño amargor que tiene, que se puede suplir con una miel o con una melaza de caña, no da ningún efecto para el cuerpo. El alpiste también, no el de los pájaros, porque el de los pájaros tiene vitaminas, tiene otras cosas que igual al pájaro le sientan bien, pero vete a saber cómo te sientan a ti. Un alpiste comercializado, o bien en farmacia o bien en herbolario, que ahora tenemos aquí herbolario al alcance de todos, comercializado en bolsitas, pues coger el alpiste, hervirlo, y lo que saca el hervor, pues eso baja mucho el colesterol. Y hay una planta, ha salido... Es espectacular, Paqui. Yo he visto resultados. Es la levadura de arroz rojo. Es una pasada. Es la levadura de arroz rojo, tomando en condiciones, en 600 miligramos un par de veces al día, es que en 15 días te baja 20, 40 puntos de colesterol. Es espectacular. Y sobre todo, que es inocua. No tiene ningún problema. De hecho, las estatinas que se comercializan en farmacia se empezaron a sacar de la levadura de arroz rojo. Es una cosa muy curiosa. Pero claro, como la levadura de arroz rojo es un producto que está en la naturaleza, que no lo puedes patentar, entonces nadie lo comercializa con una patente cobrando 40 euros 10 pastillas. Entonces, menos mal, porque así la comercialización de la levadura del arroz rojo, hombre, barata no es, pero sobre todo que es inocua a la hora de tomarla, y tenemos unas bajadas espectaculares. Otras cositas que podemos tomar, por ejemplo, cuando hablamos de el estrés produce colesterol, el estrés aumenta el colesterol, cuando una persona vaya estresada, pues tiene al alcance de su mano algunas plantas que son totalmente inocuas, como la flor de azahar, la pasiflora, la melisa. Son plantas que puede tomar en infusioncita o en comprimidos, que no le interfiere con ninguna medicación en un principio, y que le va a bajar ese estrés que le puede producir colesterol. Y al hilo de que tú has dicho lo del hígado, como el colesterol lo produce el hígado, si tenemos un hígado que está funcionando mal y produce más de la cuenta, no ya el defecto genético, sino que produce más de la cuenta, pues habría que intentar regular un poco esa función hepática. Como que tenemos 3 plantas que son muy buenas para regular la función hepática, esos amargores en la boca cuando te levantas por la mañana, las digestiones pesadas, lentas, con mucha hinchazón, que te cae mal todo, que te da ardores que te llegan hasta las orejas. Eso muchas veces va mediado por una mala función hepática, y esas personas suelen tener colesterol alto. ¡Qué casualidad! Entonces, con alcachofera, con boldo y con fumaria, que son plantas al alcance de todos, son baratas, son económicas, no interactúan con medicamentos, y te puedes encontrar que encima te ayuda a bajar los niveles de colesterol y te mejora la digestión. Y sobre todo, alimentación, Paqui, alimentación. Quitar la carne, o comer carne solo 2 veces a la semana, asado a la plancha, y que no sea carne rica en colesterol, como el marrano, como ternera. Los productos lácteos desnatados, y con mucho tiento los productos lácteos. Ojo con la leche, que la leche aporta más colesterol de que pensamos. Desnatada totalmente el que tenga colesterol, o una leche de soja, o una leche de almendras, o una leche de arroz, que puede sustituir perfectamente la leche. No tomar azúcares refinados, porque el exceso de azúcar, de glucosa, se puede transformar en el cuerpo, ¿en qué? En depósitos, se transforma en grasa, se transforma en colesterol. Ojo con los huevos. Moderación en el consumo de huevos. Si tenemos posibilidad de tomar huevos ricos en omega 3, que es de las pocas cosas que se están comercializando en condiciones, pues a tomar huevos ricos en omega 3 1 o 2 veces por semana, no más. Y luego quitar todo tipo de grasa de mesa. Todo lo que tengamos en nuestro entorno fuera de la mesa. Pues, don Miguel, yo creo que está casi todo dicho, ¿no?
Yo creo que sí, Pues nada, pues entonces te espero la semana que viene. ¿Te esperamos la semana que viene o no? No, estoy de vacaciones 2 semanas, vale, ya dentro de... Ya en agosto. En agosto, el Pues, primer miércoles de agosto. Pues nada, en agosto los peligros del sol y beneficios, por ejemplo. Perfecto, que has comentado ideal. Antes. El momento Claro, adecuado. por eso. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenos días. Buenos días, hasta luego.